So good, so good, so good. Everything you want for summer is at Nordstrom Rack stores now and up to 60% off. Stock up and save on the brands you love like Vince, Sam Edelman, Frame, and Free People. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. You said this place was steps from the water. We just haven't found the steps yet. How much did we save? Enough. Enough to get lost? Or you could book a stay with Hilton. Welcome to your oceanfront room, just steps from the water. The Hilton sale is on now. Book on Hilton.com or the Hilton app and save up to 20% to get the stay you expected. When you want savings, not surprises, it matters where you stay. Hilton, for the stay. Hubo un hombre que cuidó al Hijo de Dios como si fuera suyo, lo alimentó, le enseñó a trabajar la madera, lo protegió de una masacre, pero un día simplemente desapareció de las Escrituras, sin despedida, sin milagro, sin tumba gloriosa. José, el carpintero de Nazaret, el esposo de María, el padre terrenal de Jesús, murió en silencio. Y lo que sucedió en sus últimos días permanece envuelto en misterio. ¿Por qué la Biblia guarda silencio sobre su muerte? ¿Qué vio José antes de cerrar los ojos? ¿Qué secreto llevó consigo a la tumba? Hoy descubrirás la verdad más conmovedora jamás contada. La última vez que las Escrituras mencionan a José con claridad es cuando Jesús tiene 12 años. Lucas 2, 41 al 52. La familia sube a Jerusalén para la Pascua. Es una escena cotidiana, familiar. Pero hay algo en ese relato que estremece. Es la última vez que veremos a José caminando junto a su hijo. Después de ese momento, el silencio. Un silencio tan profundo que atraviesa 2000 años de historia. José desaparece de los evangelios como se apaga una lámpara en medio de la noche, sin anuncio, sin advertencia. En las bodas de Caná solo está María. En el ministerio público de Jesús solo se menciona a su madre y sus hermanos. Y cuando Jesús está muriendo en la cruz, entrega a María al cuidado de Juan, no a José. Porque José ya no estaba, había partido, y nadie nos cuenta cómo. Pero esa ausencia no es casual, es intencional, es sagrada. Porque José no necesitaba ser recordado por milagros ni palabras proféticas. Su legado estaba tallado en las manos del Salvador. Cada vez que Jesús tomaba una herramienta, repetía un gesto aprendido de José. Cada vez que hablaba con autoridad y ternura, reflejaba el ejemplo de un padre justo. José fue llamado justo por el evangelista Mateo. Y esa palabra, en hebreo, tzadik, no significa simplemente bueno. Significa alguien que vive alineado con el corazón de Dios, incluso cuando nadie lo ve. José fue justo cuando decidió no exponer a María, fue justo cuando obedeció al ángel en sueños, fue justo cuando huyó a Egipto con un bebé en brazos y el miedo respirándole en la nuca, y fue justo, silenciosamente justo, cuando murió. Los primeros cristianos, los padres de la Iglesia, los escritos apócrifos, todos coinciden en algo. José murió antes de que Jesús comenzara su ministerio público. Algunos sugieren que tenía entre 60 y 70 años. Otros dicen que fue una muerte natural, tranquila, rodeado de los suyos. Pero hay un detalle que destroza y consuela al mismo tiempo. José murió con Jesús a su lado. Imagina esa escena, un taller de carpintería en Nazaret, el olor a madera recién cortada, el sudor de una jornada larga, y José tendido en una estera, respirando con dificultad. María sostiene su mano. Jesús, quizás con 28 o 29 años, está arrodillado junto a él. Y en los ojos de José no hay miedo, hay paz, porque sabe que cumplió. Cumplió la misión que Dios le dio, proteger al Mesías, enseñarle un oficio, mostrarle lo que significa ser un hombre íntegro en un mundo quebrado. José no escribió un solo versículo, no pronunció un solo sermón registrado, no hizo un solo milagro, pero formó al que haría todo eso. Fue el andamio invisible que sostuvo al Hijo de Dios mientras crecía. Y cuando llegó el momento de partir, José lo hizo como vivió.
en la sombra, sin estridencia, confiando. No pidió señales ni garantías, no exigió reconocimiento. Simplemente cerró los ojos sabiendo que había sido fiel. Y esa fidelidad silenciosa y firme es el mayor milagro de su vida. ¿Por qué la Biblia no registra su muerte? Porque José nunca buscó protagonismo. Su gloria estaba en ser olvidado para que Cristo fuera recordado. Su recompensa no estaba en los aplausos, sino en la mirada de Jesús, en la gratitud callada de María, en el suspiro final cuando pudo decir: Señor, he cumplido, ahora puedo irme en paz. Hay algo devastadoramente hermoso en eso. José nos enseña que la grandeza no está en ser visto, sino en ser fiel. Que el verdadero legado no se mide en palabras, sino en vidas transformadas. Que hay un tipo de amor que no necesita reconocimiento, solo entrega. Y que morir bien, morir en paz, morir habiendo cumplido, es la mayor victoria de todas. Pero antes de que José cerrara los ojos por última vez, hubo una vida llena de decisiones imposibles, de noches sin dormir, de fe aferrada con manos temblorosas. Porque José no nació santo, nació hombre, con dudas, con miedos, con el peso del mundo sobre los hombros. Y su primer gran conflicto no fue contra un enemigo externo, fue contra su propio corazón. Mateo 1, 18 al 25. María, su prometida, está embarazada, y José sabe que él no es el padre. Imagina el dolor, la confusión, la vergüenza pública que se avecina. En esa cultura, el compromiso era casi tan vinculante como el matrimonio, y el adulterio, real o percibido, se pagaba con piedras, con sangre, con muerte. José tenía dos opciones: exponerla públicamente y salvarse él, o repudiarla en secreto y protegerla. La ley le daba derecho a la primera, pero su corazón lo llevó a la segunda, porque José era justo, y la justicia, la verdadera, no busca venganza, busca misericordia, no aplaude el castigo, llora con el caído. Entonces, en medio de esa agonía, Dios interviene. Un ángel se le aparece en sueños. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. 5 palabras que cambiaron todo. No temas recibir a María, porque el miedo era real, el escándalo era inminente, la incomprensión era garantizada. Pero José despertó y obedeció. No hizo preguntas, no exigió pruebas, no negoció condiciones, simplemente creyó. Y esa fe sin respuestas, esa obediencia sin garantías, es la médula de su historia. José nos enseña que hay momentos en los que Dios no explica, solo pide confianza, que hay llamados que no tienen sentido hasta que los vives, que la fe verdadera no es ausencia de dudas, es obediencia a pesar de ellas. Y desde ese momento, José dejó de vivir para sí mismo. Cada decisión que tomó, cada paso que dio, fue para proteger a María y al niño que llevaba en el vientre. Cuando el censo de César Augusto obligó a todos a registrarse en su ciudad natal, José no dudó. Tomó a María, embarazada de 9 meses, y caminó más de 150 kilómetros desde Nazaret hasta Belén. 150 kilómetros, a pie, con una mujer a punto de dar a luz, bajo el sol despiadado del desierto de Judea, sin hospedaje garantizado, sin comodidades, sin certezas. Y cuando llegaron a Belén, no había lugar para ellos en ninguna parte. Así que José hizo lo que pudo, encontró un establo, un lugar para animales, sucio, oscuro, humilde, pero seguro. Y allí nació Jesús, el Rey del universo, en un pesebre, y José, el carpintero, fue el primero en sostenerlo, el primero en mirarlo a los ojos, el primero en comprender, con un temor reverente, que estaba cargando al Hijo de Dios. Ese momento debió romperlo por dentro, debió aplastarlo con su inmensidad, pero también debió llenarlo de una paz inexplicable, porque José sabía algo que nosotros olvidamos constantemente. Dios no necesita palacios, no necesita lujos, no necesita lo impresionante, necesita corazones dispuestos, manos abiertas, vidas entregadas, y José le dio todo eso.
Le dio su nombre, su protección, su vida entera, sin reservas, sin condiciones. Pero la prueba apenas comenzaba, porque apenas Jesús nació, el infierno se desató. Herodes el Grande, el rey paranoico de Judea, escuchó rumores de un niño rey nacido en Belén y ordenó lo impensable, la masacre de todos los niños menores de 2 años. Mateo 2, 16, una orden que manchó de sangre inocente las calles de una pequeña ciudad. Y antes de que las espadas brillaran, Dios volvió a hablarle a José en sueños. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. At first, I didn't think it was real. I woke up to this blinding light, and I was transported to another place. Pluto TV. Then I heard a voice. Come with me if you want to live. There were thousands of movies and shows, and they were all free. The truth is ours. It's just so beautiful. On Pluto TV, free streaming of Terminator 2, Fringe, Arrow, The 100, and The X-Files may cause excitement, loss of sleep, and sudden belief in extraterrestrials. No credit cards or alien encounters necessary. Pluto TV. Stream now, pay never. No había tiempo para empacar, no había tiempo para despedidas. José tomó a María, al bebé envuelto en trapos, y huyó en plena noche. Egipto, el mismo lugar de donde Dios había sacado a Israel siglos atrás, el lugar del exilio, de la esclavitud, de la prueba. José llevó al Mesías de regreso a Egipto, cerrando un círculo profético que solo Dios podía diseñar. Y allí permanecieron, refugiados, extranjeros, desplazados, hasta que Herodes murió y fue seguro regresar. ¿Puedes imaginar la fe que eso requirió? ¿El coraje? José no tenía redes de apoyo, no tenía dinero abundante, no tenía garantías, solo tenía la voz de un ángel en un sueño y la certeza de que obedecer a Dios, aunque no entiendas, siempre es el camino correcto. Y esa certeza lo sostuvo en el exilio, en la incertidumbre, en las noches donde el miedo susurraba, no vas a lograrlo. Egipto no fue solo un refugio, fue un desierto, no el desierto de arena y sol abrasador, sino el desierto del alma. Ese lugar donde Dios te despoja de todo lo familiar para enseñarte a depender solo de Él. José lo vivió. Lejos de su tierra, de su taller, de su gente, tuvo que reinventarse. Tuvo que aprender a trabajar en un idioma extraño, en una cultura ajena, bajo la sombra constante del miedo. Porque el miedo no desapareció cuando cruzaron la frontera. El miedo seguía allí, como un perro agazapado, esperando el momento de morder. ¿Y si Herodes envía sicarios a Egipto? ¿Y si alguien los reconoce? ¿Y si no logra alimentar a su familia? José cargó esos miedos cada día, pero también cargó algo más poderoso, la promesa de que Dios no lo había enviado allí para abandonarlo. Y cada mañana, cuando José tomaba sus herramientas y salía a buscar trabajo, repetía en su corazón las palabras del ángel. Cada noche, cuando María acostaba a Jesús y el niño cerraba los ojos, José susurraba una oración de gratitud, porque seguían vivos, porque seguían juntos, porque Dios seguía siendo fiel, incluso en el exilio. Hubo días buenos y días terribles, días donde el trabajo abundaba y podían comer con tranquilidad, días donde no había nada y José regresaba con las manos vacías y el corazón pesado. Pero siempre, siempre, había algo que los sostenía, la presencia de Dios en medio de la escasez. Esa presencia que no se mide en milagros espectaculares, sino en el pan de cada día, en la fuerza para un día más, en la esperanza que no se apaga. Y mientras tanto, Jesús crecía. Gateaba por los pisos de barro de una casa ajena. Daba sus primeros pasos en tierra egipcia. Pronunciaba sus primeras palabras en arameo, aprendiendo de labios de José y María las historias de Abraham,
de Moisés, de David. Historias de hombres que también habían sido exiliados, probados, refinados en el fuego de la adversidad. José no lo sabía entonces, pero estaba formando al Redentor. Cada vez que trabajaba con integridad, Jesús observaba. Cada vez que trataba con justicia a un cliente, Jesús aprendía. Cada vez que oraba en voz baja antes de dormir, Jesús escuchaba. La educación más poderosa no es la que se enseña con palabras, sino la que se vive con el ejemplo. Y José fue un maestro silencioso, implacable, hermoso. Entonces llegó la noticia. Herodes había muerto. El tirano que había asesinado a sus propios hijos por paranoia, que había manchado Belén de sangre inocente, finalmente había caído. Y de nuevo el ángel se apareció a José. Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Regresa. Qué palabra tan simple, tan cargada de emoción. Regresa a tu tierra, a tu taller, a tu vida. José debió llorar al escuchar eso. Debió abrazar a María y al niño con una fuerza que solo conoce quien ha estado desterrado. Porque el exilio no solo te quita un lugar, te quita una parte de ti. Y volver no es solo cruzar una frontera, es recobrar tu alma. Pero incluso en el regreso, José fue cauteloso, porque supo que Arquelao, hijo de Herodes, gobernaba Judea. Y Arquelao era tan cruel como su padre, así que José tomó otra ruta, llevó a su familia al norte, a Galilea, lejos del alcance de Arquelao. Y se establecieron en Nazaret, un pueblo pequeño, insignificante, olvidado por los poderosos, perfecto para un carpintero con un secreto sagrado. Nazaret se convirtió en el hogar. El taller de José se llenó del olor a cedro y olivo. Las manos de Jesús, todavía pequeñas, comenzaron a sostener martillos de juguete. María tejía, cantaba salmos, preparaba comidas sencillas, y por primera vez en años hubo algo parecido a la normalidad, una normalidad frágil, precaria, pero preciosa. José enseñó a Jesús el oficio. Le mostró cómo elegir la madera correcta, cómo medir con precisión, cómo pulir hasta que la superficie brillara. Le enseñó que cada trabajo, por humilde que sea, debe hacerse con excelencia. Porque no trabajamos para los hombres, trabajamos para Dios. Y Dios se deleita en la obra bien hecha, en el esfuerzo honesto, en la integridad que no se negocia. Y Jesús aprendió a trabajar con las manos, aprendió a sudar, a cansarse, a sentir el dolor en los músculos al final del día, aprendió lo que significa ser humano, verdaderamente humano. Y cuando, años después, Jesús hablara de construir sobre roca, de cargar yugos, de medir con justicia, usaría el lenguaje que José le había enseñado. Pero José también le enseñó algo más profundo. Le enseñó a orar. Cada sábado llevaba a Jesús a la sinagoga. Allí leían la Torá, cantaban los salmos, escuchaban las profecías sobre el Mesías. Y Jesús, sentado junto a José, absorbía cada palabra. Comprendía que esas profecías hablaban de él, que cada promesa de redención se cumpliría en su carne. Hubo un momento, quizás, en el que José y Jesús se miraron y ambos supieron. Supieron que el niño no era realmente su hijo. Supieron que el carpintero estaba criando al Creador. Supieron que esa relación tan hermosa y tan dolorosa tenía fecha de caducidad, porque Jesús no había venido para quedarse en Nazaret. Había venido para morir en una cruz. Llegó el día en que Jesús cumplió 12 años. Según la tradición judía, esa era la edad en que un niño se convertía en hijo del mandamiento, en bar mitzvah, el momento en que asumía responsabilidad personal ante la ley. Y como cada año, José y María llevaron a Jesús a Jerusalén para celebrar la Pascua. Pero este año sería diferente. Este año, algo cambiaría para siempre. Lucas 2, 41 al 52. El relato es breve, pero está cargado de un misterio perturbador. Después de la fiesta, la familia emprende el regreso a Nazaret. Viajaban en caravana como era costumbre, con parientes y conocidos.
José y María asumieron que Jesús estaba entre ellos. This is a Bose moment. You've been there. Small talk's going nowhere, but then the Bose speaker kicks in. Music you can feel fills the room, and no more chat with Danny from accounts. Your life deserves music. Your music deserves Bose. Find your perfect product at Bose.com. LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot make your email response time faster. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you find space for your 3 desk drinks. Why do you have 3? And while we can't help you find the perfect volume for your presentation video, LinkedIn can help you find the perfect audience for your business. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. Pero al caer la tarde, cuando se detuvieron para descansar, descubrieron la verdad. Jesús no estaba. Imagina el terror, el pánico que debe haber desgarrado el corazón de José. El niño que Dios le había confiado, el niño que había protegido de Herodes, el niño por quien había huido a Egipto, estaba perdido en Jerusalén. Una ciudad enorme, llena de gente, de peligros, de desconocidos. José y María regresaron corriendo, buscando, preguntando, temiendo lo peor. 3 días. Durante 3 días lo buscaron. 3 días de angustia, de autorreproche, de preguntas sin respuesta. ¿Dónde está? ¿Le pasó algo? ¿Por qué permitimos esto? José debió revivir cada pesadilla. Debió sentir que había fallado en su única misión, protegerlo. Y en medio de esa agonía, la fe y el miedo libraron una guerra en su interior. Finalmente lo encontraron, no en una calle oscura, no en peligro, sino en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos, haciéndoles preguntas, asombrándolos con su entendimiento. Jesús, el niño de 12 años, discutiendo teología con los eruditos más respetados de Israel. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. María fue la que habló primero. Con una mezcla de alivio y reproche le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados». Tu padre. María llamó a José, tu padre, frente a los maestros del templo, porque para ella, para el mundo, José era el padre de Jesús. Y esa paternidad, aunque no biológica, era real, era sagrada, era dolorosa. Y entonces Jesús respondió, con una calma desconcertante dijo: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Los asuntos de mi padre, no tu padre, José, mi padre, el Padre Celestial». Las palabras debieron atravesar a José como una espada, porque en ese momento Jesús estaba marcando una distinción, estaba declarando su verdadera identidad. Lucas escribe que María y José no entendieron lo que Jesús les decía, pero lo guardaron en su corazón. ¿Cómo no guardarlo? Era un misterio demasiado grande, demasiado doloroso, demasiado hermoso. José sabía desde el principio que Jesús no era suyo, que solo estaba prestado, que su tarea era criarlo, protegerlo, formarlo y luego dejarlo ir. Pero saber algo en teoría es una cosa, vivirlo es otra. Y en ese templo, José experimentó la primera grieta en su corazón de padre, la primera señal de que Jesús estaba creciendo, no solo en estatura, sino en misión, que pronto ya no necesitaría su protección, que pronto caminaría solo hacia un destino que José no podía compartir. Sin embargo, el relato termina con una nota de ternura. Jesús descendió con ellos y regresó a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Estaba sujeto a ellos. A pesar de su divinidad, a pesar de su misión, Jesús obedeció a José y a María, los honró, los respetó, siguió viviendo bajo su techo, trabajando en el taller, cumpliendo con las tareas cotidianas, y José volvió a su rutina. Volvió a enseñarle, a trabajar junto a él, a compartir el pan al final del día. Pero algo había cambiado. José sabía ahora, con una claridad devastadora, que el tiempo era corto, que cada momento con Jesús era un regalo que no duraría para siempre,
y esa conciencia debió hacer que cada conversación fuera más preciosa, cada risa más dulce, cada mirada más intensa. Los años pasaron, Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia, y José envejeció. Sus manos, curtidas por el trabajo, comenzaron a temblar. Sus pasos se hicieron más lentos. Su espalda se encorvó bajo el peso de los años, y llegó el momento en que ya no pudo sostener el martillo, ya no pudo cortar la madera, ya no pudo ser el proveedor, pero Jesús estaba allí. Jesús, ahora un hombre joven, fuerte, capaz, tomó el lugar de José en el taller, se convirtió en el sostén de la familia, en el carpintero de Nazaret. Y José, sentado en un rincón, observaba con una mezcla de orgullo y melancolía, porque veía en Jesús todo lo que había soñado, pero también sabía que pronto lo perdería. Hay un tipo de dolor que no tiene nombre, es el dolor de saber que tu tiempo se acaba, de sentir que tu cuerpo te traiciona, de despertar cada mañana con la certeza de que hoy tienes menos fuerza que ayer. José conoció ese dolor, lo vivió en silencio, con la dignidad de quien ha pasado su vida cargando pesos invisibles. Las tradiciones apócrifas, especialmente el texto conocido como Historia de José el Carpintero, relatan los últimos días de José con un detalle conmovedor. Aunque estos textos no son parte de la Biblia canónica, reflejan cómo los primeros cristianos imaginaron y honraron su muerte. Y hay en ellos una verdad emocional que resuena. José murió rodeado de amor. La enfermedad llegó lentamente. Primero fue solo cansancio, luego dolores en el pecho, dificultad para respirar. José intentó ocultarlo, intentó seguir trabajando, seguir siendo útil, seguir siendo fuerte, porque los hombres como José no saben retirarse, no saben dejar de luchar, pero el cuerpo tiene sus límites y José finalmente tuvo que rendirse. María lo cuidó con una ternura infinita, preparaba infusiones de hierbas para aliviar su dolor, humedecía sus labios resecos, le cantaba los salmos que ambos habían entonado juntos durante décadas. Y Jesús, el Hijo que no era hijo, el Dios que se había hecho hombre, velaba junto a él. Lo sostenía cuando tosía, le hablaba con voz suave, le recordaba que todo estaría bien. Pero José tenía miedo. No miedo de morir, sino miedo de lo desconocido, porque incluso los justos, incluso los fieles, sienten el vértigo del umbral final. Y en medio de esa agonía, José le confesó a Jesús: «Tengo miedo, hijo, miedo de lo que viene después, miedo de no haber sido suficiente, miedo de haber fallado». Y Jesús, con lágrimas en los ojos, le respondió: «José, tú no has fallado. Has sido más que suficiente, has sido fiel, y donde vas no hay nada que temer, porque mi Padre te espera, y Él te dirá lo que yo te digo ahora. Bien hecho, siervo bueno y fiel». Esas palabras rompieron algo dentro de José, rompieron el miedo, rompieron la duda, rompieron la culpa que todo hombre carga cuando se acerca al final, y en su lugar llegó la paz. Una paz que no venía de sí mismo, sino de la presencia del que estaba junto a él. Porque tener a Jesús a tu lado en el momento de morir es la mayor misericordia que Dios puede conceder. José pidió ver a todos sus hijos, a Santiago, a José, a Judas, a Simón, a sus hijas, y cuando todos estuvieron reunidos, les habló con voz débil pero firme: «He vivido lo suficiente, he visto lo que debía ver, he cumplido lo que debía cumplir, y ahora solo les pido una cosa: cuiden de su madre y sigan a su hermano». Porque José sabía quién era Jesús, sabía que ese joven callado, ese carpintero habilidoso, ese hijo obediente, era también el Hijo de Dios. Y sabía que pronto, muy pronto, Jesús dejaría el taller, dejaría Nazaret, y comenzaría algo que cambiaría el mundo para siempre. Y José no estaría allí para verlo. Pero eso estaba bien, porque había hecho su parte. La última noche fue larga. José respiraba con dificultad. Cada aliento era una batalla. María sostenía su mano derecha, Jesús la izquierda. Y en medio de la oscuridad, José comenzó a orar:
no con palabras elocuentes, sino con gemidos, con suspiros, con el lenguaje del alma que trasciende la lengua, y entonces vio algo, una luz, no la luz de una lámpara, sino otra luz, una luz que venía de un lugar que no era este mundo, y en esa luz, figuras, ángeles quizás, o los patriarcas, o simplemente la presencia misma de Dios. José no lo supo con certeza, pero supo que era real, que era hermoso, que era el hogar. Jesús se inclinó sobre él y susurró: «Vete en paz, José, tu trabajo está terminado y te esperaré al otro lado». Kayak gets my flight, hotel, and rental car right, so I can tune out travel advice that's just plain wrong. Bro, Skycoin. Way better than points. Never fly during a Scorpio full moon. Just tell the manager you'll sue. Instant room upgrade. Stop taking bad travel advice. Start comparing hundreds of sites with Kayak and get your trip right. Kayak. Got that right. It said everything happens for a reason, but maybe everything happens for a Reese's. Take noise-canceling headphones. Do they block hearing to heighten taste? That sound seems to show everything happens for a Reese's. Con esas palabras, José exhaló su último aliento. No hubo dramatismo, no hubo milagro visible, solo un hombre justo que cerraba los ojos después de una vida de fidelidad. Y en ese cierre de ojos había una victoria que ningún monumento podría capturar. María lloró, lloró como solo puede llorar quien pierde a su compañero de vida. Jesús también lloró, porque aunque era Dios, también era hombre. Y los hombres lloran cuando pierden a quienes aman. Las lágrimas de Jesús en la tumba de José fueron las mismas que derramaría años después en la tumba de Lázaro. Lágrimas reales, humanas, sagradas. Lavaron el cuerpo de José, lo ungieron con especias, lo envolvieron en lienzos limpios y lo llevaron a una tumba sencilla, excavada en la roca, como era costumbre entre los pobres de Israel. No hubo cortejo fúnebre pomposo, no hubo plañideras contratadas, solo la familia, caminando en silencio, llevando al hombre que les había dado todo. Cuando sellaron la tumba de José, algo terminó, pero también algo comenzó, porque la muerte de un justo nunca es el final. Es una semilla que cae en tierra, es un testigo que se pasa de mano en mano, es un legado que florece en las vidas que tocó. Y José tocó la vida más importante de toda la historia, la de Jesús. Después de la muerte de José, Jesús se convirtió oficialmente en el carpintero de Nazaret. Asumió el rol de proveedor, cuidó de María, sostuvo a sus hermanos menores y durante casi 15 años más trabajó en silencio, cortando madera, puliendo mesas, reparando arados, viviendo una vida que a ojos del mundo era absolutamente ordinaria. Pero nada en Jesús era ordinario. Cada mesa que construía era un altar. Cada herramienta que sostenía era un recordatorio de José. Cada cliente que atendía era una oportunidad de mostrar la misma integridad, la misma justicia, la misma ternura que había aprendido de su Padre terrenal. Jesús no necesitaba hacer milagros para ser extraordinario. Ser fiel en lo pequeño ya era un milagro. Y mientras trabajaba, Jesús recordaba las manos de José guiando las suyas sobre la madera. Recordaba su voz paciente explicando cómo usar el nivel. Recordaba las noches en que José llegaba exhausto y aún así encontraba fuerzas para jugar con él. Recordaba el día en que José lo defendió de un cliente abusivo. Recordaba todo, porque los padres no se olvidan. No importa si son biológicos o adoptivos, si son perfectos o imperfectos, si viven mucho o poco. Los padres que aman, que entregan, que sacrifican, dejan una huella imborrable. Y José dejó su huella en el corazón del Salvador. Una huella que Jesús llevaría hasta la cruz. Cuando Jesús finalmente comenzó su ministerio público a los 30 años, no llevó consigo riquezas, no llevó títulos, no llevó credenciales académicas, llevó las manos callosas de un carpintero, llevó la ética de trabajo de José, llevó la compasión que aprendió viendo cómo José trataba a los débiles.
Llevó la firmeza que observó cuando José defendía lo justo. Y cuando Jesús predicaba sobre el Padre Celestial, usaba imágenes que José le había enseñado. Hablaba de un padre que no da piedras a sus hijos, sino pan, de un padre que no es distante, sino cercano, de un padre que trabaja incansablemente por amor. Jesús conocía ese tipo de padre, porque lo había tenido en la tierra. Se llamaba José. Hay quienes dicen que José murió sin ver la gloria de Jesús, que murió sin presenciar los milagros, sin escuchar los sermones, sin ver la resurrección. Y en cierto sentido, es verdad. Pero en otro sentido, José vio más que nadie, porque José vio al Mesías en pañales, lo vio dar sus primeros pasos, lo vio caer y levantarse, lo vio aprender a leer, a orar, a trabajar. José vio al Dios encarnado en su forma más vulnerable, y lo cuidó, lo protegió, lo amó, no porque fuera impresionante, sino porque era suyo. Y ese amor desinteresado, ese amor que no busca gloria ni recompensa, es el amor más parecido al de Dios. José no necesitaba ver milagros para creer. Vivió el milagro más grande, criar al Hijo de Dios. Y cuando Jesús estaba en la cruz, muriendo por los pecados del mundo, llevaba en su memoria cada lección de José, cada palabra, cada gesto, cada sacrificio silencioso. Y aunque José no estaba allí físicamente, estaba presente en cada fibra del ser de Jesús, porque los que nos forman nunca nos abandonan. Viven en nosotros, hablan a través de nosotros, aman por medio de nosotros. María estuvo al pie de la cruz. Ella vio lo que José no pudo ver, y quizás, en medio de ese dolor insoportable, recordó a José. Recordó cómo había protegido a ese bebé de Herodes, cómo había huido con él a Egipto, cómo había trabajado hasta el agotamiento para darles de comer, y quizás pensó: José, lo logramos, lo criamos, y ahora está salvando al mundo, porque esa era la misión. No solo proteger a Jesús de la muerte prematura, sino prepararlo para la muerte redentora. José no salvó al mundo con espada ni con discursos, lo salvó siendo un padre fiel, siendo un hombre justo, siendo una sombra protectora que permitió que la luz del mundo creciera sin apagarse. Pero la historia de José no termina con su muerte, porque las semillas que plantó siguieron dando fruto mucho después de que su cuerpo descansara en la tumba. Sus hijos, los hermanos de Jesús, inicialmente no creyeron en él. Juan 7:5 lo dice claramente, ni siquiera sus hermanos creían en él, pero algo cambió. Después de la resurrección, Santiago se convirtió en uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué cambió? Vieron al Jesús resucitado, pero también recordaron al José fiel, recordaron cómo su padre nunca dudó, cómo obedeció a Dios sin cuestionar, cómo amó a Jesús incondicionalmente, y esa memoria los confrontó. Los desafió, los transformó, porque el testimonio de un Padre justo tiene un poder que trasciende generaciones. Santiago, el hermano de Jesús, escribió una epístola que está en el Nuevo Testamento, y en ella hay un eco inconfundible de José. Santiago 1:27 dice: La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Atender a los huérfanos, conservarse limpio. Esas eran las marcas de José. Él atendió al huérfano Jesús, en cierto sentido, porque Jesús no tenía un padre biológico en la tierra. Él se conservó limpio en medio de una sociedad corrupta. Él vivió la religión pura, no la ruidosa, y Santiago aprendió eso. Lo vio en José y lo transmitió al mundo. La influencia de José también se ve en cómo Jesús trató a los marginados, a las prostitutas, a los leprosos, a los recaudadores de impuesto. Jesús no los juzgó, los acogió, los restauró. ¿Por qué? Porque José no juzgó a María cuando estaba embarazada, la protegió, la dignificó, la amó. Y Jesús aprendió que la gracia es más poderosa que la condena. Cada vez que Jesús llamaba a Dios Abba, Padre, estaba usando un término íntimo, cercano, familiar. Un término que los judíos religiosos consideraban casi irreverente. Pero Jesús lo usó.
¿Por qué? Porque conocía a un padre así. Conocía a José, un padre que no era distante sino cercano, que no era severo sino tierno, que no era perfecto pero era fiel. Y nosotros, 2000 años después, seguimos recibiendo los frutos del árbol que José plantó. Porque cada vez que leemos los evangelios, estamos leyendo la historia de un hombre que fue formado por un carpintero justo. Cada vez que seguimos a Jesús, estamos caminando por el sendero que José ayudó a construir. Cada vez que amamos a Dios, estamos reflejando el amor que José modeló. José nos enseña que la grandeza no está en los reflectores, está en la fidelidad diaria, está en las decisiones que nadie aplaude, está en los sacrificios que nadie nota, está en amar a Dios incluso cuando no tiene sentido. Está en obedecer incluso cuando el costo es alto. Está en ser justo, simplemente justo, en un mundo torcido. Y nos enseña algo más, que Dios usa a los ordinarios para lograr lo extraordinario. José no era profeta, no era sacerdote, no era rey, era carpintero, pero Dios lo eligió para la tarea más importante de la historia humana, criar a su hijo. Y José cumplió, no con perfección, sino con fidelidad. Y esa es la única perfección que Dios nos pide. Hay padres que están leyendo esto ahora, padres que se sienten inadecuados, que se preguntan si están haciendo lo suficiente, que cargan la culpa de cada error. José te mira desde la eternidad y te dice, no necesitas ser perfecto, necesitas ser fiel, no necesitas tener todas las respuestas, necesitas tener un corazón dispuesto. No necesitas hacer milagros, necesitas amar, porque al final eso es lo que importa, no cuánto dinero dejas, no cuántos logros acumulas, no cuánta gente conoce tu nombre, importa cuánto amaste, a quién formaste, qué semillas plantaste, y si plantaste semillas de fe, de integridad, de amor, entonces tu vida no fue en vano, fue un éxito rotundo. José plantó esas semillas en Jesús, y Jesús plantó esas semillas en los discípulos, y los discípulos las plantaron en la iglesia, y la iglesia las ha plantado en el mundo, y ahora esas semillas están en ti. La pregunta es, ¿qué harás con ellas? ¿Las enterrarás por miedo o las sembrarás con fe? Hay una pregunta que muchos se hacen, ¿está José en el cielo? La respuesta, según la fe cristiana, es un rotundo sí. Porque José fue justificado por la misma fe que justificó a Abraham. Romanos 4:3 dice, Abraham creyó a Dios, y esto se le contó por justicia. José también creyó cuando todo parecía absurdo, y esa fe lo salvó. Algunos teólogos sugieren que cuando Jesús descendió al lugar de los muertos, entre su crucifixión y su resurrección, José estaba allí, esperándolo, y que Jesús, el hijo que José había criado, fue quien lo liberó, fue quien lo llevó al paraíso, fue quien finalmente le dijo, gracias papá, por todo. Esa imagen es poderosa, el Hijo de Dios rescatando al hombre que lo rescató, el Salvador salvando a su Salvador terrenal. Es un círculo perfecto de amor, de redención, de justicia divina. Y aunque la Biblia no lo describe explícitamente, hay una verdad teológica profunda en ello. Jesús no olvida a los que lo amaron, no abandona a los que lo cuidaron, y ahora José descansa. Pero su descanso no es inactividad, es plenitud, es comunión con Dios, es alegría sin fin, es la recompensa del siervo bueno y fiel. Y desde ese lugar de gloria, José observa cómo su hijo adoptivo es adorado por millones. Observa cómo el bebé que protegió es ahora el Rey de Reyes. Y sonríe, porque José sabía que esto llegaría, no los detalles, no la magnitud, pero sabía que Dios tenía un plan. Y se sometió a ese plan sin reservas. Confió cuando no entendía, obedeció cuando no veía. Amó cuando no era fácil, y ahora cosecha lo que sembró, cosecha la gloria eterna, cosecha el abrazo del Padre Celestial. Pero José también intercede. La tradición católica lo considera el patrono de los padres, de los trabajadores, de la buena muerte. Y aunque la Biblia no enseña la intercesión de los santos de la misma manera, hay algo hermoso en la idea de que José sigue cuidando,
que así como protegió a Jesús en la tierra, ahora protege a la Iglesia desde el cielo. Y hay algo que José nos dice desde la eternidad. La muerte no es el fin, es el comienzo, es la puerta a lo que siempre debió ser. Y si vives bien, si vives con fe, si vives amando a Dios y a los tuyos, entonces la muerte no te asustará. Será tu liberación, será tu llegada a casa. José enfrentó la muerte con miedo, sí, pero también con esperanza, porque sabía que Dios es fiel, que lo que Dios promete, lo cumple, que el que comenzó la buena obra en él, la completaría. Y esa certeza lo sostuvo en el último aliento, y lo sostiene ahora en la gloria. Nosotros también moriremos, todos moriremos, no hay escape, pero hay elección. Podemos morir con miedo, aferrándonos a lo que dejamos atrás, o podemos morir con paz, confiando en que vamos hacia algo mejor. José eligió la segunda, y nos invita a elegir lo mismo. Porque la verdad es esta, no importa cuánto vivas, sino cómo vives. José no vivió 100 años, no hizo grandes milagros, no escribió libros, pero vivió bien, vivió con propósito, vivió para algo más grande que él mismo. Y por eso, su vida, aunque corta y silenciosa, resuena a través de los siglos. Cada vez que un padre abraza a su hijo, José está allí. Cada vez que un hombre elige la justicia sobre la venganza, José está allí. Cada vez que alguien obedece a Dios sin entender, José está allí. Cada vez que amamos en secreto, sin buscar reconocimiento, José está allí. Su legado no murió, nunca morirá. Y un día cuando crucemos el umbral, quizás lo encontremos. Quizás José esté allí junto a los patriarcas y los profetas, dándole la bienvenida a los que como él eligieron creer. Y quizás nos diga, bien hecho, fuiste fiel, ahora entra en el gozo de tu Señor. Y entonces, finalmente, entenderemos que todo valió la pena, que el dolor tuvo sentido, que la fe no fue en vano. Pero mientras estamos aquí, en esta vida, ¿qué hacemos con la historia de José? ¿Es solo un relato bonito, una inspiración pasajera, o es un llamado a vivir diferente, a amar diferente, a creer diferente? Porque José no es solo un personaje bíblico, es un espejo en el que vemos lo que podríamos ser si nos atreviéramos a confiar. Hay personas que están pasando por su propio Egipto, exiliados de sus sueños, desplazados de su comodidad, huyendo de un Herodes invisible que quiere destruir lo que Dios plantó en ellos, y se sienten solos, perdidos, tentados a rendirse. Pero la historia de José les susurra, resiste, Dios no te ha olvidado, este exilio tiene propósito. Hay padres que se sienten inadecuados, que miran a sus hijos y piensan, no soy suficiente, no tengo lo que necesitan, voy a fallarles. Pero José les dice, no necesitas ser perfecto, necesitas estar presente, no necesitas tener todas las respuestas, necesitas amar sin condiciones. Haz eso y será suficiente. Hay personas que han recibido un llamado de Dios que no tiene sentido, un sueño que parece absurdo, una dirección que contradice la lógica, y dudan, porque ¿y si están equivocados? ¿Y si... Hi, Diva. It's Rachel. And Jordan, yeah, hi. Quick question. Why are you not spending your Venmo balance? Yeah, we're concerned. You can, buy stuff with it. Ugh, you love buying stuff. And earn cash back on eligible purchases. You love purchasing eligible things. So the money your friend sent you yesterday, that's today's ramen, or rideshare, or eye patches. The skincare kind, not the pyro kind. Spend with Venmo, then you can earn cash back with Venmo Stash. Venmo Stash bundle terms and exclusions apply. Max $100 cash back per month. See terms at venmo.me/stash terms. ID verification required to use a Venmo balance. Chronic migraine is 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine before they start. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It prevents on average 8 to 9 headache days a month versus 6 to 7 for placebo.
Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Es solo su imaginación, pero José les recuerda, Dios habló en sueños, y cuando Dios habla, no importa cuán extraño suene, obedece, porque Él no te pedirá algo que no te capacite para cumplir. Hay personas que están muriendo, literal o metafóricamente, que sienten que sus días se acortan, que su tiempo se agota, que no podrán terminar lo que empezaron, y tienen miedo. Pero José les muestra que morir bien es posible, que soltar el control es un acto de fe, que dejar un legado no es cuestión de años, sino de fidelidad. Y hay personas que han perdido a alguien como José, un padre silencioso, un mentor callado, alguien que nunca buscó reconocimiento pero lo dio todo, y cargan el dolor de no haberles dicho gracias, de no haberles mostrado cuánto importaban. José les dice, ellos sabían, no necesitaban palabras, veían tu vida. Y si vives bien, si honras lo que te enseñaron, ese es el mejor gracias que puedes darles. La historia de José nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Estamos viviendo para ser vistos o para ser fieles? ¿Buscamos el aplauso o la aprobación de Dios? ¿Queremos monumentos o legados? Porque las dos cosas rara vez coinciden. Los que buscan monumentos suelen morir vacíos. Los que buscan legados, como José, mueren llenos. Y nos confronta con otra pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por amor? José sacrificó su reputación cuando aceptó a María. Sacrificó su comodidad cuando huyó a Egipto. Sacrificó su vejez cuando trabajó hasta el agotamiento. Sacrificó su protagonismo cuando dejó que Jesús brillara. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar nosotros? Porque el amor verdadero siempre cuesta. No es un sentimiento cálido, es una decisión diaria de elegir al otro sobre ti mismo, de proteger en lugar de atacar, de perdonar en lugar de guardar rencor, de permanecer en lugar de huir. José vivió ese amor, y ese amor transformó al mundo. No porque fuera perfecto, sino porque fue real. Y finalmente la historia de José nos invita a redefinir el éxito. El mundo dice que el éxito es fama, dinero, poder. Pero José dice que el éxito es cumplir la voluntad de Dios, es terminar la carrera, es escuchar, bien hecho siervo bueno y fiel. Es saber que tu vida importó, no porque todos lo supieron, sino porque Dios lo sabe. José no está en los libros de historia secular. No tiene estatuas en las plazas públicas, no se le atribuyen grandes discursos, pero está en el corazón del Evangelio, porque sin José no habría Jesús, sin el carpintero no habría Salvador, sin el Padre terrenal, el Hijo de Dios no habría tenido la protección necesaria para cumplir su misión. Y eso nos enseña algo hermoso. Dios usa a los escondidos, a los que nadie nota, a los que hacen su trabajo sin esperar crédito, a los que aman en secreto, a los que sirven en las sombras. Porque Dios no necesita estrellas, necesita fieles, y José fue el más fiel de todos. Entonces, ¿qué harás con esto? ¿Seguirás buscando la aprobación del mundo? ¿O buscarás la aprobación del cielo? ¿Seguirás midiendo tu vida por lo que tienes? ¿O por lo que das? ¿Seguirás temiendo a la muerte? ¿O confiarás en que es solo el comienzo? La historia de José te invita a elegir la fe, a elegir el amor, a elegir la eternidad. Y así llegamos al final, pero no es realmente el final, ¿verdad? Porque la historia de José continúa en cada uno de nosotros que decidimos vivir como él vivió, en cada padre que elige amar en lugar de abandonar, en cada persona que obedece a Dios sin entender, en cada corazón que confía en medio del exilio.
José murió hace 2000 años, pero su espíritu vive. Vive en la iglesia que adora al hijo que él crió. Vive en los carpinteros que trabajan con integridad. Vive en los padres adoptivos que aman a niños que no son biológicamente suyos. Vive en todos los que eligen la sombra para que otros brillen. Y cuando llegue tu último día, cuando sientas que tus fuerzas se acaban, recuerda a José. Recuerda que él también tuvo miedo, que él también dudó, que él también se sintió inadecuado. Pero confió. Confió en que Dios sabía lo que hacía. Confió en que su vida, aunque pequeña, tenía propósito. Y esa confianza lo llevó a la gloria. Dios no te está pidiendo que seas perfecto, te está pidiendo que seas fiel, no te está pidiendo que hagas milagros, te está pidiendo que ames, no te está pidiendo que seas famoso, te está pidiendo que seas justo. Y si haces eso, si vives como José vivió, entonces tu vida será un éxito rotundo, no a los ojos del mundo, pero sí a los ojos de la eternidad. Y esa es la única mirada que importa, porque el mundo se olvidará de ti. Tus logros se desvanecerán, tu dinero se gastará, tu fama se apagará. Pero lo que hagas por amor, lo que hagas por fe, lo que hagas por Dios, eso permanecerá. Eso resonará por toda la eternidad. Eso será tu verdadero legado. José no buscó ser recordado, pero es recordado. No buscó ser honrado, pero es honrado. No buscó cambiar el mundo, pero lo cambió, porque crió al único que podía cambiarlo. Y esa es la lección final. Tu vida importa. No porque seas extraordinario, sino porque sirves a un Dios extraordinario. Así que levántate, sacúdete el polvo. Deja de medir tu vida por estándares mundanos. Mídela por estándares eternos. ¿Estás siendo fiel? ¿Estás amando bien? ¿Estás confiando en Dios? Si la respuesta es sí, entonces estás viviendo como José. Y eso es más que suficiente. Y cuando finalmente cruces el umbral, cuando cierres los ojos por última vez, quizás escuches una voz que conoces, la voz de Jesús. Y quizás te diga lo que le dijo a José: bien hecho, fuiste fiel, y ahora entra en el gozo de tu Señor. Y entonces todo el dolor, toda la duda, todo el miedo se desvanecerá, y solo quedará la gloria de haber vivido bien, de haber amado bien, de haber confiado bien, la gloria de una vida pequeña que tuvo un impacto eterno, la gloria de ser recordado no por el mundo, sino por Dios. Y esa gloria, amigo mío, es la única que vale la pena. José murió en silencio, pero su vida grita verdades que el mundo necesita escuchar, grita que la fidelidad importa, que el amor sacrificial transforma, que Dios usa a los ordinarios, que la muerte no es el fin, y que una vida bien vivida, aunque breve y anónima, es la mayor victoria de todas. Así que no temas, no te rindas, no dudes de que tu vida tiene propósito. Porque si estás dispuesto a ser fiel, si estás dispuesto a amar, si estás dispuesto a confiar, entonces eres como José. Y Dios hará con tu vida algo que ni siquiera puedes imaginar, algo que resonará en la eternidad, algo que importará para siempre. Y cuando todo se diga y se haga, cuando la historia humana llegue a su fin, cuando estemos de pie ante el trono de Dios, José estará allí, callado, humilde, sonriendo, porque finalmente todos verán lo que él siempre supo, que la verdadera grandeza no está en ser visto, sino en ser fiel, que el verdadero éxito no está en los aplausos, sino en el susurro de Dios que dice, bien hecho. Y esa será la última revelación, la verdad final, la que importa más que todas, que viviste como José, que amaste como él amó, que confiaste como él confió, y que ahora como él descansas en la presencia de aquel que hizo que todo valiera la pena. Did you know if your windows are bare, indoor temperatures can go up 20 degrees? Get ahead of summer with custom window treatments like solar roller shades from Blinds.com and save up to 45% off during the Memorial Day Early Access Sale. Whether you want to DIY it or have a pro handle everything, we've got you. Free samples, real design experts, and zero pressure. Just help when you need it. Shop up to 45% off site-wide right now during the Early Access Memorial Day Sale at Blinds.com. Rules and restrictions apply.
There's a new way to Sweet Green. Meet Wraps. Handheld, hearty, and made for life on the move. With bold, chef-crafted flavors, fresh ingredients, and over 40 grams of protein, they're built to satisfy without slowing you down. Try Wraps today in the app or at order.sweetgreen.com. Available at all participating locations. Amén.